habíamos visto varias cosas con relación a Dios. ¿Cómo es que Dios los había estado bendiciendo tanto? ¿Cómo es que Dios les había cambiado el nombre? Les había dado una nueva perspectiva, había hecho algo nuevo. Pero creo que es bien importante aquí entender algo básico sobre quién es Dios. En este caso, estamos viendo, vamos a irnos, ahorita vamos a avanzar un poquito, vamos a trabajar Éxodo, del capítulo 3, sobre todo nos vamos a enfocar en los dos versículos, bueno, 3 del 13 al 15, 13, 14 y 15, donde vamos a ver la revelación del nombre de Dios, pero vamos a entender un poquito diferente a lo que habíamos estado entendiendo. Yo en lo personal comento también, para mí son temas relativamente nuevos, como lo he dicho, o sea, porque voy descubriendo muchas cosas y que el Señor me da la bendición de poder compartir con todos ustedes y de esta manera también ir reafirmando todo esto. Entonces, vamos a ver en este caso el capítulo 3 de Éxodo del 13 al 15. No sé si alguien me pueda apoyar con la lectura, por favor, ya sea en línea o aquí. Amén. Amén. ¿Tres? A ver, sí, amén, gracias. Del 13 al 15, ¿verdad? Así es, 3 del 13 al 15. Amén. Amén. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy, y me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a nosotros. Este es mi nombre para siempre, con que me recordarán por todos los siglos. Amén, muchas gracias. Ok, bueno, pues aquí estamos leyendo sobre la parte de Moisés cuando tiene el encuentro con Dios en medio de una zarza ardiente. Entonces, nosotros vamos a ver aquí que Dios le da un nombre y que muchas veces nosotros lo hemos visto como una expresión nada más, pero vamos a entender desde la perspectiva hebrea qué tan profundo es esto. Cuando nosotros tenemos una comprensión correcta, vamos a ver del nombre de Dios, vamos a ver que podemos transformar incluso nuestra percepción acerca de todo cómo nos relacionamos con Dios. Incluso, y aquí es algo creo que es muy importante, de nuestra propia identidad, de nuestro propio propósito, de nuestro propio sentido con base en Dios. Este texto, este pasaje, yo creo que en más de una ocasión lo hemos leído, lo hemos escuchado, por alguna u otra razón. Pero vamos a ver que hay una pregunta en el medio y que es la clave de todo esto. Y es una pregunta que pudiera parecer muy sencilla, porque dice: si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Pero vamos a entrar un poquito en la mentalidad hebrea antigua, en la mentalidad bíblica en ese entonces, y vamos a entender que preguntar el nombre
no era únicamente solicitar una identificación, no era solamente cómo te llamas, pues mucho gusto en conocerte, como lo hacemos hoy día. Visto desde la profundidad de lo que significaba y más siendo que le está preguntando a Dios, era más bien preguntar quién eres, cómo actúas, cuál es tu propósito, qué pueden esperar de ti. No era nada más preguntar el nombre, ya pues tal nombre, no, sino qué les voy a decir, o sea, cómo van a confiar, cómo te van a conocer para que confíen en ti y caminen contigo. Entonces, vemos aquí la pregunta, parece muy sencilla, pero no era simplemente una identificación, sino como lo estamos viendo en pantalla, era preguntar quién eres, cómo actúas, cuál es tu propósito, qué pueden esperar de ti. Y aquí vemos que esa porción de la escritura, lo que vemos en hebreo, dice Heye Asher Heye. Y eso significa yo soy el que soy o yo seré el que seré. Y aquí vamos a entender que puede tener estas dos acepciones y nosotros la que hemos leído siempre es yo soy el que soy. Pero también dice yo seré el que seré. Incluso está como a manera de pregunta. ¿Es yo soy el que soy o yo seré el que seré? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que tiene, cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, la comprensión correcta del nombre que Dios le reveló a Moisés va a modificar un poquito nuestra percepción de Dios, acerca de Dios, y nuestra comprensión de nosotros mismos. Si nosotros entramos en el contexto histórico, estamos viendo que estamos antes de la era común, antes de Jesús, más o menos siglo XV, siglo XIII antes. Israel, pues bueno, vive esclavizado en Egipto. Moisés huyó al desierto de Madián, después de haber matado a un egipcio. Y ahí es donde recibe el llamado de Dios para liberar a Israel. Y recordemos que en este momento ese es el llamado, liberar a Israel, y que él, bueno, ya sabemos lo que sigue después, que duda y vamos, pero todo inicia con esta parte de la pregunta. Y aquí en este pasaje vamos a ver que hay una revelación directa del nombre de Dios. Él le responde cómo debe responder. Y esto es fundamental para entender ese pacto que venimos viendo desde Abraham y que, bueno, sigue con su pueblo. Entonces, vamos a seguir entendiendo que la cultura hebrea de ese entonces, bíblica, pues es muy diferente a nuestro entendimiento actual, a nuestra cultura actual. Entonces vemos cómo aquí la pregunta no es superficial, sino es muy profunda. Vamos a ver ahora el escenario, ¿no? Dios se revela en el desierto antes de enviar a Moisés, y esto es bien importante, bien interesante, porque Dios se está revelando antes de enviar a Moisés, o sea, antes de mandarlo a que vaya y haga la encomienda que tenía, Dios se le está revelando, ¿sí? Entonces, Dios se revela. Y vamos a ver que estamos en Horeb, generalmente identificado en la región del Sinaí, este es el contexto geográfico, era una zona desértica, rocosa, árida, escasamente poblada. Moisés ha pasado ya algún tiempo lejos de Egipto, ya no es príncipe, ahora es pastor, entonces su vida ha cambiado radicalmente. Y ahora algo bien interesante. Este término sené, que es zarza,
está representando humildad y sencillez. Si vemos lo que dice, o bueno, estos puntos, dice, era una zona desértica, rocosa, árida, escasamente poblada. ¿Sí? O sea, una vida difícil. Moisés ha pasado 40 años lejos de Egipto, ya no es príncipe, ahora es pastor. ¿Qué quiere decir? Ya no está en la parte, digamos, del estrato social arriba, sino está abajo. ¿Y por qué la zarza? ¿Sí? Porque no, no se está manifestando en un cedro, en un árbol majestuoso. Y de hecho, esto es algo de que la perspectiva judía, los estudiosos de la Torá lo ven, ¿no? Ellos observan que Dios elige una humilde zarza y no un cedro majestuoso, porque aquí la enseñanza también es que Dios habita y Dios usa a los humildes y acompaña a los afligidos. ¿Sí? Entonces, obviamente, no estamos, en la Biblia textualmente no dice eso, pero sí nos estamos dando cuenta de que él, pudiendo haber usado cualquier otro árbol, usa una zarza, ¿sí? Prácticamente un arbusto muy sencillo y ahí es donde él se revela. Ahora, Dios suele formar a sus líderes en el desierto antes de enviarlos y nosotros vamos a ver que esa es una constante en las escrituras, ¿sí? Es un patrón recurrente. Estamos hablando que en el desierto pues transcurre gran parte del proceso de Abraham, en este caso Moisés, Elías, Juan el Bautista, el mismo Yeshua, Jesús. En el desierto fue donde tuvo tentación, donde tuvo tiempo con su padre para estar en comunión con él, donde fue procesado también. Entonces, ¿qué quiere decir esto en nuestra vida? Que nosotros somos procesados en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la aflicción. No vamos a ser procesados en el palacio. Y aquí esto lo estamos viendo precisamente en este pasaje. Moisés ya no es príncipe, ahora es pastor. Entonces vemos cómo Dios prepara a las personas que le van a servir y los prepara en el desierto. ¿Por qué? Porque es un ambiente donde, pues bueno, se pone a prueba el corazón, el valor, la resistencia. Entonces, cuando a nosotros nos dicen en el cristianismo que vengamos a Jesús y ya no vamos a tener dolor, no vamos a tener pruebas, todo nos va a ir bien financieramente, creo que por ahí no va el asunto. Al contrario, Dios nos está mostrando todo el tiempo que en medio de la prueba Él está. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Vamos a ir de nuevo a la pregunta de Moisés, pero vamos a entrar un poquito más adentro. Vamos a ir, ¿por qué Moisés pregunta el nombre de Dios? Y ya dimos un pequeño indicio al inicio. Ya dimos un pequeño indicio al inicio, pero vamos a ver puntos clave de la pregunta de Moisés. Moisés no busca una etiqueta, no busca que le diga el nombre nada más por tener a quien presentar. Busca comprender una misión, es decir, yo me voy a embarcar en una misión que no es cualquiera, es sacar al pueblo de la esclavitud, es sacarlo, liberarlo. Entonces, ¿cómo? Eso es una encomienda muy grande para mí. Entonces él no está preguntándole su nombre nada más en ese sentido, sino comprender el alcance de todo lo que está por venir. Y eso es el propósito divino, el propósito de Dios para él. Y no está nada más involucrado él, está involucrado el pueblo. Por lo tanto, también busca una respuesta para Israel. Por eso le pregunta, ¿qué les voy a decir? O sea, no nada más dime a mí, sino dime para saber qué les voy a decir.
Entonces, esto se convierte en una pregunta de que busca identidad, propósito y acción, ¿sí? O sea, ¿quién eres? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué acción va a haber para cumplir ese propósito? Y bueno, aquí vemos que el término para nombre es Shem. De hecho, en las escrituras, el pueblo judío actualmente no pronuncia el nombre de Dios, se refieren a él como Hashem, el nombre, ¿sí? Para evitar decir el nombre de Dios en vano. Entonces, Shem es nombre, pero no solamente es nombre, sino, como dice ahí, es reputación, carácter y propósito. Eso significa Shem. Nombre, reputación, carácter y propósito. Esto está encerrado en la pregunta que Moisés está haciendo, ¿sí? Y aquí vemos que dice, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Él ya está pensando en ese momento en que va a estar frente al pueblo y sabe que si no da una buena respuesta, todo ese propósito puede venirse abajo, todo esa encomienda puede ser que no la cumpla, ¿sí? Lo hemos dicho otras ocasiones. Para nosotros, la mentalidad occidental, un nombre simplemente es una identificación. Pero en la mentalidad hebrea, un nombre revela esencia y función. Y vemos ejemplos como Abraham, padre de multitudes, Isaac, risa, lo estamos viendo precisamente en el estudio de Génesis, de Bereshit, Jacob, suplantador, Israel, el que lucha con Dios. Entonces, desde esta perspectiva, el conocimiento judío dice que Moisés desea saber bajo qué atributo de Dios actuará para redimir, para rescatar a Israel. ¿Sí? Ahí la pregunta está siendo muy profunda. ¿Bajo qué atributo de Dios actuará para redimir a Israel? Y aquí vamos a encontrar algo bien interesante porque dice ¿bajo qué atributo? Uno, ¿qué atributo? Poderoso, amoroso, sanador, ¿sí? Un atributo. Él en su mente humana está preguntando por un atributo. Entonces la pregunta no es ¿cómo te llamas? Sino yendo al fondo es cómo actuarás, qué vas a hacer, qué alcances tiene el pueblo contigo. Eso es lo que realmente él estaba queriendo saber. Y si esto lo vemos en el nuevo pacto, que recordemos, esto es importante ir ligando el antiguo con el nuevo porque vemos que se complementan. En Juan 17:6, Yeshua, el mismo Jesús, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y aquí cuando él dice, he manifestado tu nombre, es lo que está diciendo, no nada más les presenté tu nombre, les dije tu nombre, o sea, he manifestado tu nombre no es, sí, tal nombre, no, reveló su carácter y su obra. A eso se refería. Porque a veces, si nosotros nos detenemos a pensar en ese pasaje, dice, he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Qué significa eso de he manifestado tu nombre a los hombres? Para nuestra mentalidad occidental es, les he dicho cómo te llamas, punto. Pero desde la perspectiva profunda es, les he revelado cuál es tu carácter y cuál es tu obra redentora, obviamente a través de él, a través de Jesús, para los hombres. Porque era Dios mismo, ¿no? Él era, definitivamente. Entonces ahí está reafirmando y haciendo alusión a esto que estamos viendo. No es el nombre por el nombre nada más, sino es por la esencia, por el carácter, por la obra. Como dice ahí en pantalla,
La pregunta es identidad, propósito y acción. Y eso es lo que el mismo Jesús reveló a los hombres del mundo que estaban a su lado. Eso les reveló la identidad, el propósito y la acción, su carácter, su obra. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender la profundidad de esto. Nombre es reputación, carácter y propósito, y es lo que se está revelando o lo que Dios le va a revelar a Moisés y que le está preguntando. ¿Sí? Y lo que el mismo Jesús vino a revelar a los hombres. Ahora, el nombre, volvemos a la parte importante o bueno, a la esencia. Los nombres no son simplemente identificaciones, que en un principio sí las podemos ver así, pero no. No solamente eso, ¿no? Nosotros vamos a ver que en la Biblia el nombre va a revelar destino y función, lo acabamos de comentar. Pero nombrar implica discernir con propósito, implica misión, identidad y llamado están en el mismo nombre. Vemos en pantalla aquí una tarea que tuvo Adán, ¿sí? Adán tuvo cara, es decir, tuvo que llamar o nombrar, y para llamar y nombrar es reconocimiento de identidad. Entonces vemos que desde el principio, desde los primeros capítulos de Bereshit, de Génesis, el nombre no es cualquier cosa, no es un identificador, sino es algo que tiene un propósito, que tiene la identidad, no es nada más una identificación es, bueno, yo me llamo Israel, ese es mi nombre, punto, pero mi identidad no es Israel, no se queda ahí, mi identidad va más allá. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo pienso? ¿Hacia dónde voy? Y esa esencia es la que Dios quiere que nosotros entendamos y nos carguemos con esa esencia de Dios para poder manifestarnos. Por eso dice, y me seréis testigos y darán testimonio de mí. ¿Cómo vamos a dar testimonio de Él? Conociéndolo y tratando de ser como Él. Entonces el nombre va muy ligado a esto, ¿no? Entonces la Biblia utiliza nombres como declaraciones proféticas, es decir, tiene que ver el nombre con la acción que se está haciendo. Bueno, antes de cambiar, vamos a ver que la perspectiva de los estudiosos hebreos, de los estudiosos judíos, ellos enseñan que Adán poseía discernimiento espiritual para percibir la esencia de cada criatura. Nosotros no vamos a ahondar si está bien el nombre que le dio a cada ser vivo o no. Simplemente se lo dio y es algo que hasta hoy día identifica y nos permite saber la identidad, pero también el carácter. Vemos un león y ya sabemos el león, independientemente del león de la tribu de Judá, si nosotros lo pasamos al contexto occidental, el rey de la selva es el que manda, ante el que todos se cuadran. El elefante, bueno, pues es el más grande, es el que nada le puede obstruir el paso, ¿sí? Cada nombre tiene, de cada animalito, tiene una esencia que nosotros la entendemos. Entonces, esa es la importancia de los nombres. Volviendo a Heye Asher Heye, es la respuesta que escuchó Moisés, la respuesta que Dios le dio. Y esa respuesta significa seré o estaré. Propiamente dicho es lo que significa, que también puede ser soy, como lo dije hace un momento, pero si nosotros vemos todo este contexto y desde toda esta esencia, esto tiene un gran significado. Nosotros decimos, soy el que soy, y sabemos que Dios es el mismo por los siglos de los siglos, ayer, hoy y siempre. Pero el cambiar el soy el que soy por seré el que seré es importante para nosotros, ¿sí?
Porque cuando decimos seré el que seré, es un futuro imperfecto, es decir, vamos, seré, está como que abierto, seré. Pero eso de seré también nos está dando una fidelidad dinámica. ¿Qué quiere decir? Yo seré el que seré. Soy el que soy, es punto, así soy. Y nosotros como mexicanos tenemos mucho eso. Yo soy el que soy. Y si me quieren, que me quieran como soy, ¿no? Así soy. Soy así. Si saben que así soy, ¿para qué me invitan? ¿No? ¿Por qué? Porque eso es cerrado. Seré el que seré nos da otra perspectiva. Dice una fidelidad dinámica. Yo seré, yo estaré y seré el que necesiten en ese momento. Y eso es Dios. Fíjense, tan maravilloso esa respuesta, nada más cambiar eso, porque eso significa presencia activa. Va a estar como necesitemos que esté. No es un Dios cuadrado que siempre es así y nada más nos puede ayudar de una manera y punto, no. Dios va a estar con nosotros en cada momento y de acuerdo al momento Él va a manifestarse con nosotros. Y precisamente este término viene de la palabra hayá, que es ser, existir o manifestarse. Entonces, seré el que seré, es decir, Dios se manifestará conforme a lo que cada uno necesite en el momento. Entonces Dios no está revelando su nombre, está revelando su compromiso futuro con su pueblo. Fíjense qué bonito. O sea, no es el nombre nada más, es su compromiso con su pueblo. Y eso es lo que Moisés quería saber. Y yo creo que Moisés pensó que le iba a dar un nombre, así soy, punto, este soy. Pero el hecho de decir seré, el que seré, abre la magnificencia de Dios. Y si nosotros vemos esto, como les he venido diciendo, vamos a ligarlo con el Nuevo Testamento. En Mateo vemos que dice, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así como vemos en las Escrituras que Dios está recordándonos que va a estar con nosotros en cada momento, en cada lugar y en cada situación. ¿Por qué? Porque Dios está todos los días y en todas las situaciones con nosotros. Por eso aquí la diferencia, yo soy o seré. Aquí vamos a ver la diferencia que cambia radicalmente. Hebreo bíblico, tiempo imperfecto, acción continua, fidelidad futura. Y vemos aquí que también tenemos la palabra asher, que es qué, quién, cómo. Esa palabra pues tiene ese significado de esas acepciones, qué, quién y cómo. Entonces responder qué va a hacer Dios, quién es Dios y cómo lo va a hacer es fundamental. Y eso está respondido valga la redundancia, en la respuesta que le dio a Moisés. Entonces, muchas veces hemos interpretado yo soy el que soy como algo hasta cierto punto filosófico, que no es malo, o sea, el hecho de decir yo soy el que soy, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, me queda claro y así va a seguir siendo. Dios no cambia. Y sí tiene una verdad valiosa sobre la eternidad de Dios, pero el contexto que estamos viendo aquí apunta más bien a la acción futura, a lo que Dios va a hacer con su pueblo y por su pueblo, porque Israel necesita liberación y Dios está prometiendo intervención. Y aquí los estudiosos judíos comentan que Dios en ese momento está prometiendo acompañar a Israel
en todas sus futuras dificultades. ¿Sí? Y aquí me llama la atención porque habla literal, todas sus futuras dificultades. ¿Qué está diciendo? ¿Qué están pensando? O sea, en los problemas Dios va a estar con el pueblo. ¿Sí? Entonces, Dios no solamente es, Dios actúa, Dios acompaña, Dios cumple. Y eso es precisamente el nombre de Dios y la fidelidad divina. Y aquí vemos nosotros el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, que son las 4 letras del nombre de Dios. Y hay un vínculo que está conectado con la promesa de la presencia de Dios. En Éxodo, que estamos viendo ahorita, dice en el 3, versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos. Entonces, nosotros si entramos un poquito a entender esto, no lo vamos a ver el día de hoy, pero vamos, la cuestión de las letras en hebreo están muy relacionadas con lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, el nombre de Dios está conectado directamente con sus promesas de forma permanente. En la zarza, Dios se le revela a Moisés como yo seré el que seré, pero lo hemos conocido como Jehová, simplemente como Dios, Jehová, hay quien Yahvé, pero sea como sea, el nombre de Dios es corto para la acción que tiene Dios en la vida de todos nosotros. ¿Sí? Y aquí viene una cuestión importante. Cuando nosotros de repente empezamos a sentirnos un poquito confundidos, un poquito cansados, pensemos en algunas cosas y esto es parte de del propósito de Dios. Aquí vemos en escena algo que creo que hemos conocido, que es la primogenitura, cuando Esaú vende su primogenitura. ¿Por qué? Porque, pues bueno, tenía hambre, pero vamos, más allá del hambre. Cuando se pierde alguna dirección, hay un vacío existencial, es decir, me siento triste, me siento agobiado. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido así por economía, por enfermedad, por problemas, por lo que sea? Y es cuando a veces empezamos a dudar. Empezamos a sentir una falta de propósito. O sea, ¿qué sentido tiene esto que estamos haciendo? Yo podría decir, ¿qué sentido tiene que nos reunamos cada 8 días aquí si no veo ningún beneficio? O sea, no veo, vamos, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos de repente pasar por esa falta de propósito. O sea, no entiendo para qué tanto si me siento en el mismo lugar. ¿Sí? Y eso nos desorienta de manera espiritual, porque no, muchas veces no es lo físico, a lo mejor físicamente nos sentimos bien. ¿Cuánta gente no la vemos que está sana y está haciendo cosas porque se sienten desolados, no le encuentran sentido a su vida? ¿Cuánta gente de repente pues se quita la vida por eso? Y a veces hasta uno dice, híjole, tenía toda la vida por delante, salud y todo, y personas que están mal, están luchando día a día, dándolo todo por seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que ese vacío nos
quita, nos roba esa paz. Entonces necesitamos un sentido, darle sentido a nuestra vida. Y aquí, cuando nosotros perdemos ese llamado y nos vamos hacia otro lado, es cuando tenemos esa situación, ese cansancio. Y vemos que en este caso, por ejemplo, Esaú está representando quien vive únicamente para la necesidad inmediata. Tengo hambre, me siento cansado, quiero comer, no me interesa lo demás. Si quieres la primogenitura, quédatela, yo quiero comer rico. Y a veces eso queremos, eso quisiéramos. Me siento mal o no tengo dinero, tengo deudas y a veces nos conformamos con lo que nos resuelve al momento, pero no lo que nos va a resolver a futuro, a la eternidad. Y ahí es donde hay que estar preocupados, porque a veces resolver las cosas de manera momentánea en el instante nos puede comprometer a futuro. Entonces, creo que este pasaje de Esaú y Jacob retrata muy bien esa parte. Uno está pensando en el momento, satisfacer esa necesidad momentánea, y el otro está pensando en la primogenitura, para ir hacia adelante, está pensando en lo que viene. Entonces, pensemos siempre en eso que viene. Y aquí lo bonito de este tema es precisamente que Dios se revela a cada uno de nosotros según la necesidad que tengamos, porque Dios actúa en cada circunstancia. Dios es proveedor, sanador, pastor, libertador. Y vamos a ver que en las Escrituras encontramos diversos nombres de Dios. Y generalmente cada nombre va en una situación específica. Jehová Jireh, Yahweh Jireh, Jehová Jireh, en lo personal, bueno, cuando veo el tetragramatón, que es como se le llama a estas 4 letras, generalmente yo me refiero a Jehová, pero bueno, puede ser Jehová o Yahweh, pero vamos, hago la aclaración nada más. En este caso, es proveedor y significa el Señor proveerá, porque nos recuerda que Dios suple nuestras necesidades en momentos de escasez o prueba. Y bueno, aquí les dejo la cita para que la revisen, para no alargar más el tema, pero ahí es donde van a encontrar todo esto. Jehová Rafa, el Señor sana, Dios restaurando la salud física, emocional y espiritual, porque la salud no nada más es física, también es espiritual. Y esa es la que nos debe importar. Estandarte, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera o estandarte. Es invocado para pedir victoria frente a batallas y dificultades de la vida, o consolador. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz, ofrece tranquilidad y descanso en medio de la ansiedad y el caos. Y vemos cómo las escrituras nos muestran distintos nombres de Dios porque actúa de distintas maneras en nosotros según lo que necesitemos. Y eso lo vemos en el nuevo pacto. Yeshua se presenta como el pan de vida, como la luz del mundo, como el buen pastor. ¿Por qué? Porque es lo que necesita la gente y Él está como se presenta a Dios, Jesús, conforme a lo que requiere la gente, las personas, el pueblo, lo que requieres tú, lo que requiero yo. Entonces Él se revela conforme a la necesidad de cada uno. Entonces, vamos a ver que Dios llama personas, no etiquetas. Y lo acabamos de ver ahorita con Moisés. O sea, a él no lo está llamando porque sea príncipe, porque sepa mucho, sino porque es alguien que le va a servir. Entonces, y aquí algo importante, y a veces caemos en ese error, más que una profesión,
más que los errores que hemos cometido, más que los éxitos que hemos tenido, más que los roles sociales, quién eres en la sociedad. La identidad verdadera nace de nuestra relación con Dios. Y vemos ejemplos en la Biblia. Abraham tuvo una nueva identidad y pasó a ser Abraham. Jacob pasó a ser Israel. Simón, Pedro. ¿Sí? Porque tienen una nueva identidad, un nuevo propósito en el plan divino de Dios. Entonces las etiquetas, y esto es algo que me gustó este término, las etiquetas te limitan. El llamado de Dios te expande. El llamado de Dios te manda a ir hasta el último rincón de la tierra. No a que te quedes sentado en tu casa perfeccionando una habilidad, sino a que vayas, compartas. Y Yeshua siempre lo decía, ve y comparte lo que has visto. No perfecciónate y hasta que después de 10 años que tengas bien claro todo esto, ve, no. O sea, es ir más adelante. Entonces las etiquetas limitan, el llamado de Dios expande. Y aquí a lo mejor viene una parte, esta, pues no quiero que la veamos como una parte de terapia psicológica, pero sí es una parte que nosotros mismos debemos entender, porque es algo práctico que debemos hacer para descubrir la dirección que cada uno tenemos. Aceptación y conciencia, es decir, reconocer dónde estamos, porque eso es lo primero. Puede ser que te encuentres en un momento difícil, en medio de una enfermedad, en medio de un problema económico, y eso es aceptar, aquí estoy, este soy, Moisés, es que yo tengo este problema, tú me vas a servir porque tienes las habilidades, tienes las habilidades. Entonces el hecho de que estemos en medio de una situación no quita que Dios pueda usarnos, que Dios pueda usarte para algo. Y de ahí es importante esa sanidad interior, es decir, permitir que Dios trate esas heridas, darle permiso a Dios de sanar esas heridas, esas cosas que tenemos, que tienes, que te hacen dudar, que te hacen sentir que el propósito de Dios no se alinea a ti. El propósito de Dios se alinea a todos, a todos. Y conexión espiritual, porque es importante buscar la dirección de Dios diariamente. Como alguna ocasión lo comentaba el pastor Eduardo, él no dice hay que orar tantas horas, tanto tiempo, no, hay que tener conexión no de cantidad, sino de calidad. Yo lo he comentado en alguna ocasión, a veces mis mejores tiempos de conexión con Dios han sido en el carro, cuando voy manejando, voy platicando con Dios, voy cantando, voy pensando, analizando qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y si lo estoy haciendo conforme a las escrituras. Entonces, esa conexión con Dios hay que hacerla a diario, no en cantidad, sino en calidad. Y precisamente eso va a hacer que descubramos el propósito de Dios. Y lo puedo decir con toda la certeza, yo lo estoy encontrando recién, porque de repente decía, ¿para qué esto? ¿Para qué esto que viví? ¿Por qué tal cosa o cual cosa? Y ahorita estoy entendiendo más cosas. Ahora que vemos materializadas situaciones como estos momentos hermosos que tenemos aquí en Casa Shalom, Makom Shalom, cuando estamos, de repente digo, wow, o sea, yo no me imaginaba esto. Y no es dinero, no es algún estatus, es Dios manifestándose en la vida de cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a entender tiempo después, ¿no? Y aquí un pasaje que dice Romanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y creo que esto tiene que ver con esto que estamos aprendiendo.
A veces hemos estado estudiando y no estoy criticando, digo, está bien, todos partimos de ahí, pero de repente estamos yendo con algo que ya estaba así y es inamovible. ¿Y por qué va a ser inamovible si realmente no hemos ido a profundidad a lo que Dios quería que fuéramos? Y hoy estamos viendo las escrituras, como decía el pastor Eduardo, pasar de blanco y negro a color, empezar a entender mejor la profundidad para entender mejor el propósito de Dios en tu vida, en mi vida, en la de cada uno de nosotros. A eso se refiere este pasaje, la renovación de vuestro entendimiento, tener más claridad en las escrituras. Y ya para cerrar, bueno, pues vamos a ver qué es el Dios que estará, está y estará. Atrás de la gran promesa del nombre divino, vamos a ver que Dios permanece fiel, Dios acompaña, Dios guía, Dios cumple su propósito. Y vemos que en este mensaje de Éxodo 3 no estamos definiendo filosóficamente a Dios, Dios no está haciendo filosofía de su nombre, sino está dando una promesa de su presencia activa. Él está recordando que no abandona a su pueblo, y tú y yo somos parte de su pueblo, hemos sido injertados. Dios no promete ausencia de problemas, y lo vemos, ¿sí? Lo comentamos hace un momento, no dice ausencia de problemas, pero promete su presencia y su ayuda en medio de los problemas. Así como Él estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés, con todos en las escrituras, también estará con nosotros. Y recordemos lo importante de decir estará, porque está hoy, pero va a estar mañana y pasado, y va a estar en el día, en la noche y como lo necesites. Dios va a estar contigo. Entonces, vamos a cerrar con esto. La gran pregunta no es quién soy yo, sino quién está conmigo. ¿Sí? Dios, cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién eres? No, la pregunta no era quién eres, sino quién va a estar acompañándome y acompañando al pueblo. Entonces, la pregunta no es quién soy yo, sino quién está conmigo. Y la respuesta es, seré el que seré. Estaré contigo cuando me necesites y cómo me necesites. Esa es la respuesta, la gran respuesta que Dios le dio a Moisés en la zarza. Y aquí para reflexionar estas preguntas, ¿qué etiqueta necesito abandonar? ¿Qué es algo que digo? Es que yo soy así. Tú no eres así. Yo no soy así. Hemos sido comprados y lavados y hemos sido nuevos, renovados. Entonces hay algo que tenemos que abandonar. ¿Dónde necesito confiar en la presencia de Dios? Precisamente puede ser ahí, en esa parte de la etiqueta, para quitarte esa etiqueta, eso que no te deja y empezar a crecer, porque las etiquetas nos limitan. Y recordemos que el propósito nos lleva más allá. Otra pregunta que necesitamos analizar, ¿estoy viviendo con propósito o solamente sobreviviendo? Porque a veces vamos al día a día y no sé cuál es mi propósito, no entiendo qué voy a hacer, no me queda claro. ¿Y por qué no lo hemos entendido? Porque a lo mejor estamos abrazando una etiqueta que nos dice, es que tú no sabes lo suficiente de la Biblia, es que tú eres malo, es que tú de repente dices groserías y eso no se puede, es que tú de repente tal o cual cosa, o no sé, cada uno sabe. Y eso a lo mejor, esa etiqueta nos está frenando. Entonces, hay que confiar en ese Dios que será el que será en ese momento precisamente. Y eso nos va a ayudar a entender el propósito. ¿Y qué área
de mi vida necesita escuchar nuevamente, yo estaré contigo. Porque puede ser que ya lo hayamos experimentado, lo hayamos vivido y gracias Dios porque me quitaste esta carga que tenía, pero de repente somos buenos para volvernos a cargar de cosas. Cargas que a veces no nos corresponden a nosotros, cargas que a veces son de otras personas, somos muy buenos. ¿Dónde necesitamos escucharme nuevamente? Yo estaré contigo. ¿Sí? No limitemos a Dios a experiencias pasadas. Él será el que será en tu vida, en la mía, en la de todos. No limites tu identidad de etiquetas. Confía en la presencia de Dios porque Él estará, será el que será. Caminemos con propósito y algo importante, permanezcamos disponibles para el llamado de Dios. Porque a veces, no sé, no quiero decir que ni juzgar, pero yo sé que hay personas que ahorita ya están voladas por el partido y digo, sí que padre y todo, pero hay que poner las cosas en perspectiva. Entonces el llamado de Dios es hoy, es de corazón y debe ser eh, al momento, ¿no? Entonces ahí es importante, ¿no? Y algo para cerrar, si Dios se revela como seré, entonces nosotros también debemos de vivir abiertos a aquello que Dios aún está formando en nosotros. Porque Él será, porque tú necesitas que Él sea en el momento y lugar que lo necesites.